vamos a tener según vayamos introduciéndonos más y más en esta epístola. Prestar atención, es un vídeo que hemos bajado de YouTube, pero que es un bucle infinito, un zoom infinito, que cuando crees que has captado la imagen, profundiza todavía más. Llegas a otra imagen donde dices, ya entiendo, pero profundiza todavía más, y más, y más. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. Coges un libro como Primera de Pedro, que lo lees en una sentada, en menos de una hora, son 5 capítulos nada más, pero luego te empiezas a meter en más detalles. En el primer capítulo habla de salvación, pero si te fijas y te introduces más en ese capítulo, empiezas a ver santificación, empiezas a ver la sangre de Cristo, etcétera, etcétera. Cuando te metes en el capítulo 2 y te introduces más y más, empiezas a ver ahí el tema de la sumisión. Sumisión al gobierno, sumisión a las autoridades legales que han sido puestas por el Señor, en el hogar, sumisión en el hogar, sumisión en la iglesia. Y si saltas al capítulo 3 en adelante, empiezas a ver ahí otro tema, el sufrimiento. Pero te ves ahí acompañado con el Señor Jesucristo en todo ese proceso. Entonces, desde aquí yo creo que muestra muy bien que cuando te vas introduciendo más y más en el libro, en cualquier libro de la Biblia, en la Biblia en sí, crees que tienes una idea clara, pero cuando te metes más y más te das cuenta de que te van a hacer falta 10 vidas o 20 vidas para llegar a entender todo esto. Así que si estamos en el libro, pues creo que vamos a hacer eso, vamos a introducirnos más y más en primera. Y vas a encontrar ese tipo de bucle, ese zoom en YouTube en muchas ocasiones, pero este me gustó porque empieza con una imagen y termina con una imagen, y entre medio de la primera imagen y la última imagen, que para mí viene a ser el Señor Jesucristo, encuentras un mundo, un universo de detalles. Así que vamos a Primera de Pedro. Lo que voy a hacer esta mañana para aquellos que no han estado con nosotros es hacer un poco de repaso. 5 capítulos nada más tiene Primera de Pedro, pero si tuviéramos que darle un título a todo, ¿cuál sería? Una palabra o 2 palabras que pudieran describir, si es posible, todo el contenido. Bueno, hay tal Warren Wiersbe que tiene una serie de libros que ha titulado cada uno de los libros de la Biblia del Nuevo Testamento con un nombre, y él pone esperanza o ser esperanzado, mantente esperanzado. Ese es el tema principal que vas a ver en Primera de Pedro. Pero si lo amplías todavía más y lo hables un poco más, te das cuenta de que el tema del que Pedro va a hablar es de la victoria sobre el sufrimiento ejemplificada por la vida de Cristo. Pero no estamos solos en ese sufrimiento. La palabra, en palabras claves ahí son, por ejemplo, padecer y gracia. Capítulo 4 nos menciona que Cristo padeció y entonces seguir su ejemplo. 16 veces aparece la palabra sufrir o padecer, 16 veces en 5 capítulos. La palabra clave. A nadie le gusta que le hablen de sufrir, ¿verdad que no? Pero ese es el tema principal del que Pedro trata aquí. Cuando estemos en persecución, cuando estemos siendo perseguidos por nuestra fe, el Señor dice, tranquilo, yo estoy contigo, sigue mi ejemplo, no pierdas los estribos, recibe la gracia, la segunda palabra, que sale aquí 8 veces, la palabra gracia, charis. Pero si amplías todavía más ese tema, lo podría casi dividir en 3 puntos. La gracia de Dios en la salvación, y ahí en el capítulo 1, versículo 3 a 12, nos habla de vivir de forma esperanzada. En los siguientes versículos, vivir en santidad, vivir en armonía, la gracia de Dios en la salvación. Inmediatamente abrimos el capítulo 2, ampliamos un poquito más y vemos la gracia de Dios en la sumisión. Sumisión a las autoridades,
Sumisión a los amos o los jefes, donde tenemos amos, bueno, en algunos países sí los hay, pero ¿cómo hacemos para vivir en un mundo donde podíamos ser esclavos? Y Pedro tiene palabras de esperanza ahí en el capítulo 2. Sumisión en el hogar. Uy, eso es un problema hoy, ¿verdad que sí? Los esposos no se quieren someter a Dios, las esposas no se quieren someter a los esposos que no siguen a Dios, los hijos no quieren seguir o someterse a sus padres y vemos conflictos en el hogar. Sumisión en el hogar. Pedro tiene unos cuantos versículos ahí que nos va a ampliar este tema. Luego también sumisión en la iglesia. ¿Cómo funcionamos en la iglesia? Bueno, pues ahora no sé cuántas nacionalidades estarán aquí representadas, pero seguro que son más de 15 o 20. Cada uno con un trasfondo distinto, una cultura distinta, algunos con un idioma distinto. ¿Cómo hacemos para que la iglesia funcione en armonía? Bueno, pues la Biblia habla de que tenemos que estar sumisos al Señor, pero también sumisos los unos a los otros. Y vamos a ver eso más adelante. Y luego toca el tema de lleno del sufrimiento, la gracia que necesitamos de Dios en el sufrimiento. Pero, si lo ampliamos todavía más, ¿qué vemos? Pues vemos lo que hemos estado viendo últimamente. Que nada más abrir el libro, el primer capítulo, después de dar una salutación y de hablarnos de esa maravillosa salvación que disfrutamos ahora, enseguida nos habla de los agentes que puso Dios en marcha para traernos esta profecía. Y ahí vemos algo interesante, habla del Espíritu de Cristo que reveló estas profecías sobre Él mismo. Vemos ahí en el capítulo 1, versículos 11 al 13, hay una gran compañía de personas que Dios ha puesto en marcha para traernos este precioso libro. Hemos sido servidos por los profetas, dice ahí en los versículos 11 al 13. Y Jesús ahí central, involucrado, revelando estas maravillas, estos misterios, que luego para nosotros ya no es un misterio. Hemos sido servidos por el Espíritu Santo, un poquito más adelante cambia del Espíritu de Cristo al Espíritu Santo. Y luego hemos sido servidos por los apóstoles, hemos sido servidos también por los ángeles. Los ángeles vimos que miran estas cosas como indagando, sin entender realmente cómo va a desplegar el plan de Dios al mundo. Ahí vemos una serie de individuos que Pedro menciona. Y a mí, yo disfruté mucho de esto porque, hermanos, cada uno de estos puntos es un tema muy amplio. Y luego vimos la importancia de la santidad. Pedro dice, igual que Jesús es santo, o vuestro Padre es santo, ser vosotros también santos. Y si os acordáis, vimos ahí 4 incentivos preciosos que nos motivan a vivir de forma consagrada para Cristo. 1, la anticipación de su venida, versículo 13, nuestra identificación con su carácter. Él nos llama hijos. Nuestro examen como hijos de Dios, Él nos examina todos los días. Nuestra liberación por su cruz. 4 grandes motivaciones para vivir de forma santa. Y lo último que vimos, todavía en el capítulo 1, fue la supremacía de la palabra de Dios. ¿Os acordáis? Vimos la Biblia es la palabra incorruptible de Dios. Vimos que la Biblia es la palabra indiscutible de Dios. Vimos que la Biblia es la palabra indestructible de Dios. Y el último, versículo 25, la Biblia es indispensable para la humanidad. Y esto nos abre el capítulo 2. Ahora, podría seguir ampliando todo el libro, pero eso lo vamos a ir ampliando después. Ya veremos poco a poco cómo todo va encajando. Esto tiene un contexto. Pero el último punto que mencioné la semana pasada me lleva al capítulo 2, versículo 1 al 3. Fijaos, lo que vamos a mirar hoy es versículos 1 al 3. Desechando pues. Ahora, cuando ves un pues, ¿qué ocurre? Vamos atrás otra vez, ¿no? Es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora, desechando pues toda malicia, en base a eso debemos desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones.
desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El resto lo vamos a dejar para otro mensaje. Vamos a tocar este tema, espero que lo pueda completar hoy. Pero veis que es una continuación. En la Biblia original no venía dividido por capítulos y versículos. Es decir, el pensamiento sigue ahí. Y nos ha hablado de la supremacía de la palabra, pero ahora nos va a hablar de la indispensabilidad de la palabra para nuestro crecimiento. Y eso es muy importante, espero que prestemos mucha atención. Vamos a ver. Señor y Padre Celestial, queremos indagar más en este precioso tesoro, en este baúl, Señor, lleno de delicias, de riquezas, que es tu palabra. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a prestar especial atención a los versículos que hemos abierto hoy, la importancia de la palabra de Dios, el alimento espiritual para el nuevo y regenerado Hijo de Dios. Señor, si no prestamos atención a esto, nada de lo que viene a continuación, lo que vamos a vivir en este mundo, no podremos tener nunca victoria. Es tu palabra la que nos ayuda a crecer, la que nos ayuda a madurar, la que nos completa como cristianos, con el fin de poder responder en el mundo en el que vivimos, Señor, de forma que Cristo pueda ser glorificado. Ayúdame pues, Señor, ahora, que tu Espíritu Santo me llene, me dé las palabras, me quite toda distracción, me ayude a traer el mensaje en el espíritu en el que Pedro lo escribió hace más de 2000 años atrás. Todo lo pido en Cristo Jesús. Amén. 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 Desechando, pues, se nos da una lista de cosas ahí, y nota que las primeras dos y la cuarta vienen con una palabra absoluta, toda malicia, todo engaño, hipocresía, implicando que también el todo se aplica a la hipocresía, la envidia y todas las detracciones. Hay que desechar algo, hay obstáculos que nos impiden crecer. Y aunque viene en el primer versículo, vamos a ver que para poder crecer, versículo 3, primero hay que hacer una limpieza. Entonces dice, habiendo quitado esta comida basura, desead como el niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella, me encanta porque el alimento anterior es adulterado, es engaño, es un alimento que puede dar motivación a la gente para vivir, pero les deja en bancarrota. Sin embargo, este alimento espiritual es sin adulterar. En la versión inglesa viene sincere, sincera. Hablaré un poquito de eso después. Y es importante, hermanos, que nos metamos en la palabra de Dios, porque es la única manera que vamos a crecer. Ahora, yo no sé cuántos aquí han venido con el deseo de aprender algo para ayudarles a crecer espiritualmente. Y si vas a crecer espiritualmente, ¿para qué quieres crecer? Espero que no sea para venir todos los domingos, quedarte ahí sentado y no participar en la obra que Dios tiene a través de la iglesia. Espero que sea para madurar espiritualmente a fin de que luego se nos pueda colocar en un área para ayudar a otros a madurar. Y luego termina con algo que puede parecer una pregunta o una duda, pero en realidad es una afirmación en el griego. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, al igual que Dios creó el cuerpo humano a partir de células, ¿no? Ya habéis visto esos documentales, quizá de cuando el bebé va a ser formado, se ven unas microscópicas células que se unen y luego se multiplican, se dividen, se multiplican. Esos documentales a mí me alucinan. Ver cómo de algo tan microscópico luego se va multiplicando de una forma acelerada y en cuestión de meses se multiplica por millones para formar lo que está sentado en esa silla. Tú. Hizo falta una obra milagrosa, una concepción, y luego Dios llevó todo a cabo para convertir eso que era parecía tan insignificante en un ser humano. Y utilizando la misma analogía, Pedro dice, mira, como niños recién nacidos. Esa obra del nacimiento espiritual es obra exclusiva del Señor, es obra exclusiva del Espíritu Santo. ¿Os acordáis lo que dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Te es necesario, por muy religioso que fuera, te es necesario
nacer de nuevo. Porque si no nacieres de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Hace falta un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, como hemos visto anteriormente, se produce por la simiente incorruptible, por la misma palabra de Dios. Esa simiente germina. Y vemos ahí, hermanos, como utilizando casi la misma analogía, Pedro empieza a pensar en la iglesia. ¿Cómo van a crecer esas personas que han nacido espiritualmente? ¿Cómo van a crecer? Ahora, vamos a ver aquí dos tipos de comida. La comida basura. ¿Quién se alimenta de comida basura? No levantes tu mano. Tienes hambre y vas a la nevera y lo primero que vienes ahí, ¡bajam! No importa lo que sea. Pero que sea de chocolate, ¿no? Comemos muchas cosas que no nos alimentan. Más bien nos ponen enfermos. Alguna vez yo tengo en casa una lata llena de caramelos y chocolates y veo que encuentro los papeles, las envolturas, en el hueco de mi asiento, del salón. Digo, alguien, y luego miro la caja, digo, alguien ha robado 3. Pero luego sé enseguida quién ha robado más de 3, porque viene, ¡ay, culpable! Comemos cosas, hermanos, que impiden realmente, que nos enferman, que impiden el crecimiento espiritual. Y Pedro va a tratar las dos cosas aquí. Va a hablarnos de cosas que interrumpen, que atrofian, por así decirlo, nuestro crecimiento espiritual. Y aunque vienen aquí al principio, realmente deberían ser las últimas. Pero vamos a mirar esto de cerca. Ahora, todos sabemos cómo se produce el cuerpo humano. Vemos ahí, pues, en los microscopios muchas veces como muestran los espermatozoides masculinos, o esa célula microscópica, como un renacuajo, y luego se une al óvulo femenino, se produce la concepción, y luego esa célula, eso empieza a dividirse, multiplicarse, pero de una forma rapidísima, en cuestión de semanas, de meses se ha multiplicado por millones, literalmente, formando las pequeñas manitas, formando los ojos, formando las narices, formando las orejas, formando todo nuestro cuerpo. Poco a poco, cada una de esas células tienen una función, formar diferentes miembros de un cuerpo. Y de la misma manera, hermanos, utilizando esta analogía, Pedro dice, mira, igual si hemos renacido, ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y lo que Dios desea, nuestro Padre Celestial desea, es que crezcamos y que nos desarrollemos como miembros útiles. Ahora, si tu hijo o tu hija te viniera y dijera, es que no tengo hambre, pues ¿tú qué haces? Y digo, papá, dame un poquito de ese helado que tienes ahí. No, vas a comer verduras, vas a comer fibra, vas a comer proteína. Es que a mí no me gusta. Yo quiero esto. Es que a mi amigo su madre le pone patatas fritas y todas estas cosas, y Coca-Cola. Sí, pero es que tú eres mi hijo. Lo que yo quiero es que tengas un crecimiento saludable. Ellos pueden pensar de que no estamos bien de la cabeza, pero no entienden de que hay unos alimentos que son dañinos y otros que son benignos. Y Pedro va a tratar este tema. Entonces, hay 3 puntos que quisiera, 3 requisitos que son necesarios para el crecimiento espiritual. Primero, para daros una idea de dónde vamos, debemos haber gustado la benignidad del Señor. Es decir, si no eres salvo, no vas a poder crecer espiritualmente. Recordad que lo vimos en la palabra nacer de nuevo o renacer en el capítulo anterior. Está hablando a personas que ya han gustado la benignidad del Señor, han gustado esa salvación, han gustado de que Dios es misericordioso, que es un Dios de gracia y que quiere darnos esa salvación. Y cuando hemos gustado eso, recibiéndole como Salvador, ahora dice, ahora no ha terminado la tarea. ¿Te gustó lo que probaste? Por supuesto que sí, esa salvación fue maravillosa. Pues hay mucho más. A mí cuando me dan a probar el guiso, mi esposa muchas veces hace guisos que no sabe ni cómo los ha hecho. Mezcla cosas y sale algo extraordinario. Y digo, Marisa, ¿cuál es la receta? Esto tiene que repetirlo. Y dice, que no me acuerdo. Es un artista, practica la alquimia dentro de la cocina. Pero lo pruebo y digo, ¡wow! Déjame probar. No, ahora también no es hora de comer. Quiero más.
y llega la hora en que yo quiero eso. Me ha sabido tan rico, ¿no? Eso ha sido una cata. Y la cata, hermanos, para nosotros es el nuevo nacimiento. Si esto fue maravilloso para ti, el Señor no quiere que te quedes con eso diciendo toda la vida, ay, ¿qué fue esa cata? Esa tapita fue maravillosa. No. Dios quiere que saciarte del alimento espiritual. Entonces debemos haber gustado de la benignidad del Señor. Segundo, debemos desechar todos los obstáculos, de ahí la palabra todos y todas. No unos cuantos, sino todos. Y Pedro va a dar algunas cosas muy específicas que obstaculizan tu crecimiento espiritual. Tercero, hay que desear. Y es un deseo, es un anhelo, es una ansiedad. Desear como niños recién nacidos el alimento espiritual, el alimento de la palabra de Dios. Esta palabra deseo es casi como en inglés es craving, es como las mujeres cuando están embarazadas. ¿Dónde estás, Luciana? No sé cómo serás tú, pero mi esposa cuando estaba embarazada solo quería comer ensalada. Yo digo, el niño va a salir verde. Pero era insaciable, era ensalada para desayunar, ensalada, todo eso. No sé qué, hay algo del cuerpo te pide algo, ¿no? En el caso de Luciana, no sé lo que será. Pero es un anhelo, es algo que no puedes, que te lo pide, no puedes pensar en otra cosa. Ese es el tipo de deseo que el Señor quiere que tengamos de su palabra. Entonces, primero, debemos haber primeramente gustado la benignidad del Señor, o la bondad del Señor, versículo 3. Y como dije antes, aunque el versículo 3 está al final de esta oración, describe un requisito que Pedro sabía que necesitaban primero, en primer lugar, en el corazón de sus lectores. En el versículo 3 nos da otra palabra, probaron. Y luego, la benignidad del Señor. Es posible que Pedro estuviera haciendo referencia al Salmo 34:8. ¿Sabéis lo que dice? Igual utilizando las mismas palabras. Gustar y ver que el Señor, qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustar y ver, comprobar. Compruébalo. Mira qué rico está. Gusta, pero pruébalo, gusta y ve que Jehová es bueno. Y el hombre que le busca es un hombre dichoso, es un hombre que va a prosperar. Y aquí la palabra benigno tiene que ver con apto para el uso, útil, virtuoso, bueno, manejable, suave, agradable. Y es opuesto completamente a áspero, duro, agudo, amargo. Los lectores de Pedro ya habían probado que el Señor era un Señor bueno y benigno en un momento dado. Pero lo que Pedro está diciéndoles ahora es, mira, vais a tener que enfrentaros a un mundo muy complicado y vais a necesitar madurez espiritual para salir airosos. Y la única manera que vais a tener esa madurez es introduciéndoos una y otra vez, como hacemos todos los días a la hora de comer. Empezamos con el desayuno, luego la comida, como la cena, lo saboreamos. Y si algo te ha sabido rico, estás como todo el día dándole vueltas, ¿verdad que sí? Desearlo, como cuando fuimos a la barbacoa, hermano Francisco. ¿Dónde está Francisco? No le veo. Aquí. Estaban mirándoles todos a Francisco como buitres. Llevaba allí desde las 9 de la mañana haciendo esa rica barbacoa. Ellos le llaman, los argentinos lo llaman asado, es un asado. Pero olía por todo el campo, ¿verdad? Y sin llamar a nadie, ¿qué pasó? ¿Falta mucho? ¿Qué falta? Uy. ¿Y eso? Estaban ahí metiendo mano, ¿no? Y yo le dije, Francisco, ¿me puedes? ¿Para que nadie ve? Me muestra el pincho así de una mitad de todavía no está preparado. Pero es ese, has olido ese aroma. Y dices, yo quiero eso. Y encima con hambre, a las 2 de la tarde, una buena barbacoa, ¿verdad? Con un día como este. Entonces, ellos habían probado eso. Habían probado la benignidad del Señor. Y esto apunta hacia la salvación de sus almas. Luego vemos otra palabra ahí que al principio, cuando la leéis, parece que está sembrando duda. Si es que habéis. Pero curiosamente, más que ponerlo en duda, lo que está haciendo es dando una certidumbre. Recuerda el contexto. Dios, no está sembrando duda, está más bien afirmando desde qué o
puesto que, siendo que habéis renacido, siendo que habéis probado, siendo que habéis gustado lo rico, lo bueno que es Dios, el Señor tiene mucho más bueno que darte. Si lo habéis probado, entonces seguro que vais a querer más. Cualquier persona que verdaderamente ha llegado a conocer al Señor como Salvador, lo que quiere es aprender más. Me encanta cuando guiamos a alguien a Cristo, empiezan con su primer amor, y les pasa como a los bebés, a los niños de 3, 4 años. ¿Por qué? 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 ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Por qué? No hace más que preguntas. A mí me encanta tenerlos alrededor, pero después de una hora de preguntas ya estoy mareado. Pero me encanta por el apetito que tienen de aprender. Y hermano, lo importante, me decía Luciano, y nosotros somos los más jóvenes de la iglesia, ¿verdad, Luciano? No el otro Luciano. Y le tengo hambre. Me encanta eso. Tengo hambre de la palabra. Quiero más. Si has saboreado verdaderamente la salvación y has aprendido que Dios es bueno, misericordioso, es amor, es un Dios de gracia, es un Dios tardo para la ira, pronto para la misericordia, es todo eso y más. Lo que quieres hacer es meterte en su palabra y decir, Señor, ¿cuánto más puede haber? Y el Señor te dice, inmenso, eterno. Por eso se le llama el Dios supremo. Nunca llegarás a conocerle del todo. Ese deseo, ese hambre. Cuando has probado la salvación dices, ¡qué bueno fue esto! Y quieres contárselo a todos los demás. Y la gente, no entiendes a la gente cuando dice, te han comido el coco. Eso es una secta. Y te dan todo tipo de cosas. No, pero ¿cómo no pueden ver lo bueno que es esto? Porque no han nacido de nuevo. No pertenecen todavía a la familia de Dios. Más que, qué bueno, qué asco, no lo quiero. ¿Cómo puedes ir a un sitio así? Si solamente hubieran probado la benignidad del Señor. Para nosotros es una delicia. Y nuestro deseo es querer contárselo a todo el mundo. Aunque para el mundo es locura, como lo expresé la semana pasada. No quieres una tapita. A mí España es famosa por el tema de las tapas. Si vas al País Vasco, allí son súper famosos. Allí no saben ponerte una tónica o una bebida sin ponerte 1 o 2 tapitas. Eso viene incluido ya en la bebida. Te ponen, le llaman pinchos con X, un pincho. Pero algunos de esos pinchos están tan buenos que dices, no, yo quiero otro y otro. Y dices, no, quiero una ración. Una ración es un poquito más. Pero si te cuesta tanto, no quieres ni un pincho ni una ración, quieres un buen platazo. Quieres hacer lo que hacen en los gallegos. ¿Qué hacen los gallegos? Te ponen el plato, te ponen la cacerola en la mesa. Me encanta ir a Galicia o Asturias. Los dos sitios son iguales de famosos. Cuando vas a un restaurante en Asturias o en Galicia, te pides un cocido y te traen la olla de la cocina. Y tú pones uno y otro hasta que tú quieras. Cuando se trata de la palabra de Dios, yo quiero la olla entera. ¿Sí? No quiero un pincho. No quiero una tapa, no quiero una ración, quiero que el Señor me llene de su palabra. ¿Por qué? Porque toda es riquísima, qué preciosa es la palabra de Dios. Entonces, si eres nacido espiritualmente por medio de haber escuchado el mensaje de salvación que te anunciaron, que vino a través de la palabra de Dios escrita, desearás más de esa palabra para ayudarte a tener una mejor relación con tu Padre espiritual. Ahora dirás, pastor, yo soy salvo, pero no tengo ese apetito. Bueno, puede haber varias razones. ¿Nunca la has tenido? Si dices que no, entonces yo pondría una interrogación sobre tu cabeza. Puede que ni siquiera seas salvo. Porque, como vemos con Pedro, no está poniendo duda, estaba afirmando si has renacido, si has recibido, realmente si has probado ese rico manjar de la salvación, vas a desear como un niño recién nacido más comida. Si nunca lo has tenido, es que puede no estoy poniendo dudas sobre tu salvación, pero puede que esa sea una de las razones, o puede que sea otra que vamos a ver ahora.
El segundo punto, debemos desechar todos los obstáculos. El versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, y todas las decepciones. Los verdaderos cristianos, hermanos, fueron santificados inicialmente en el momento de su salvación, pero el Señor lo que quiere es una santificación progresiva. Si habéis estudiado 1 Corintios capítulo 1, 2 y 3, vais a ver que hay dos tipos de santificación presentadas. Uno, a los santificados, no lo pone duda. La carta está dirigida a los que han sido santificados inicialmente por haber renacido espiritualmente. Y luego le dice, llamados a ser santos. ¿Cómo se consigue esa, lo que llamamos en teología, santificación progresiva? Pues Romanos capítulo 12, versículo 2 lo dice. No conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, aquí, puede que una de las razones por las que no tengas apetito por la palabra, puede que sea que te estás alimentando de basura. Siento decirlo así de crudo, pero es que no tengo otra manera de decirlo. Por tanto, se remonta a la frase anterior. Los verdaderos cristianos han sido santificados con la sangre de Cristo y como resultado experimentan el nacimiento espiritual, introduciéndoles en la familia de Dios, lo cual ahora les da una capacidad para tener un amor fraternal, un amor ágape entre hermanos. Todo eso viene anteriormente, y luego dice, desechando, deshacerse, dar de lado todo aquello viejo. Una de las razones, hermanos, una cosa que te puede hacer perder el apetito espiritual puede ser la televisión. La televisión es muy útil si sabes controlarla, pero muchas veces nos alimentamos de argumentos y ideas y basura, realmente. Los que hacen estos programas saben muy bien lo que atrae a la gente que le falta cerebro. Pero muchas veces nos alimentamos de eso, otras veces nos alimentamos del TikTok. No tengo tiempo para leer la palabra, pero sí tenemos tiempo para estar horas y horas en estos programas que te alimentan la cabeza. No sé, hay muchas cosas. Tenemos tiempo para estar con los amigos, para, no sé, tenemos exposición a todo tipo de información. Y mucha de esa información, aunque no lo creas, puede ser dañina y para tu salud espiritual. Mira cómo lo pone, guarda nuestro sitio ahí en 1 Pedro, porque este tema curiosamente lo amplía el apóstol Pablo en diferentes epístolas. Y mira conmigo Efesios capítulo 5, versículos 1 al 4, y lo vamos a saltar al versículo 11 al 20, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados, subraya eso. Está hablando a personas regeneradas, personas salvas. Y andar en amor como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni cruelerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y si saltas al versículo 11 hasta el 20, avanza todavía más, dice, y no participéis en las obras infructuosas. Es curioso eso, que no dan fruto, o dan un fruto pero malo. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dices, mira cómo quiere despertar nuestra atención. Despiértate, tú que duermes. Alguien dijo una vez, a mí me encanta ir a la iglesia, en casa no consigo dormir, pero cuando el pastor abre su boca, me entra un sueño. Despiértate tú.
Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como hacéis, no como necios, como cocos vacíos, como personas insensatas que no tienen los sentidos ejercitados en el bien y el mal, sino como necios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros. Fíjate que incluso la forma de hablar puede contaminarnos o puede edificarnos. Como dice Santiago, de una misma fuente puede salir agua amarga y dulce. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor. No hay desperdicio ahí, ¿verdad? Si crees que no hay suficiente información en 1 Pedro capítulo 2, 1 al 3, vete a las epístolas de Pablo, porque él lo amplía todo. Es como la imagen que hemos visto en el vídeo. Es como que cuando crees que lo entiendes, lo amplía todavía más. Y ahora entiendo. No, que hay mucho. Así pasa con las escrituras. Cuando comparamos escritura con escritura, pasa eso. Entonces hay alimento que te puede estar impidiendo tu crecimiento. Hay alimento que puede estar quitándote el apetito por la palabra. Alguien dijo, lo puso de esta manera: si quieres escuchar la voz del Señor, baja el ruido mundano, baja el volumen del mundo. Es que no escucho a Dios. ¿Por qué no escucho a Dios? Hay un silencio tremendo. Quizás que tienes el volumen mundano demasiado alto y lo que te impide escuchar al Señor. Puede haber pecado no confesado. A veces puede convertirse en una bola, una cadena, una bola que seguida de una cadena que te impide avanzar. Es un lastre, te impide poder avanzar, te asedia, como dice en Hebreos capítulo 12. Si me permitís, quiero mostraros cómo viene ahí en Hebreos 12. Me encanta Hebreos 12 por la ilustración que utiliza ahí. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Qué hace el pecado? Esa serie. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en TikTok, en la televisión, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Teniendo tan gran nube de testigos, dice: despójate de todo peso. Puede que lo que hace que no tengas apetito por la palabra es un peso. Una de las cosas que yo aprendí, eso lo aprendí de mi esposa. Digo, ¿por qué el niño no tiene hambre? Por lo rico que está la comida que preparada. ¿Por qué no tienes hambre, chico? Eso está buenísimo, eso es buenísimo para ti. No, ya no tengo hambre. Y claro, la cabeza de un padre empieza a dar vueltas. ¿En dónde habrá metido la mano? Y mira la caja de galletas y está por la mitad. Culpable. ¿Cómo va a tener hambre si se ha forrado de chuches? Aquí le llamamos chuches. Pues el Señor dice: mira, despójate de eso. Despójate de cualquier cosa que impida que tú puedas ir a la palabra. Ahora, no siempre vas a entender todo lo que lees. No es normal, igual que un niño no entiende todo lo que come. Pero con el tiempo puede ir madurando, puede ir comprendiendo. Y lo primero que viene en la lista es malicia, desechando toda malicia. La palabra malicia describe la maldad en general. Se refiere a todo tipo de maldad. Dios dice que debemos desechar el mal de nuestra vida como quien se quita una prenda de vestir que está sucia y huele mal. De hecho, una vez más, vamos ampliando la imagen. Y vemos ahí en Romanos capítulo 13,
como el apóstol Pablo utiliza unos símbolos muy interesantes. Habla de vestirnos del Señor Jesucristo, pero habla también de quitarnos esas prendas de la vieja vida. En el capítulo 13, versículos 11 al 14, dice así. Romanos 13, versículos 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que ya es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Quién cree aquí que el Señor va a venir pronto? Amén. Si lo cree de todo corazón, mira lo que dice. Desechemos pues las obras, en otro lugar aparece como infructuosas. Recuerda, aquí dice las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de luz. Me encanta eso. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces aquí está pintando una imagen, y no solamente hace falta lavarte con la palabra, sino ahora vestirte. No te pongas las ropas viejas. Yo cuando era pequeño no veía ningún problema en ponerme los calcetines de hace 3 días. ¿Cuántos de aquí han sido culpables de eso? Un amigo, oye, ¿cuántos son los calcetines demasiado viejos como para ponérselos otra vez? Dice, cuando los tiras contra un cristal y se quedan pegados, ya tienes que cambiar. A veces nos ponemos las mismas vestimentas viejas. Vamos a la palabra, nos refrescan, nos limpian y luego volvemos a las mismas costumbres. No. Hace falta vestirnos del Señor Jesucristo. Entonces dice que toda malicia, desecha. Y por cuidado aquí, porque no solamente el pecado de comisión, el pecado del que está hablando, también hay pecado de omisión. Santiago 4, 17 dice, por tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no está haciendo nada malo. ¿Estás haciendo algo bueno? No, entonces estás haciendo malo. Le es pecado. Ahora, ¿qué podría significar esto? Pues si entiendes de que el Señor te está hablando, escucha, presta atención, que te está hablando para, por ejemplo, si eres salvo, si has recibido a Cristo, y ahora quiere que te bautices, y dice, no, yo todavía no, eso puede ser pecado de omisión. O involucrarse en la vida de la iglesia. Pastor, yo ya vengo el domingo al culto, pero hay más reuniones que debemos pensar en asistir, por eso están ahí. No es porque queremos tener a la gente ocupada. No involucrarse en la vida realmente activa de la iglesia. No vengas a la iglesia, siempre lo digo así, sé iglesia. Amén. No testificar cuando se nos ofrece la oportunidad para hacerlo, eso es pecado de omisión. Hacer mal a alguien o no tratar de reconciliarse con él, eso es pecado de omisión. Y muchas otras cosas que podríamos añadir. Prioridades que el Señor quiere que pongamos en nuestra vida y lo damos largas, más adelante. Eso es pecado de omisión. Cuando el Señor nos está hablando de algo y nosotros decimos, sí, esto tengo que poner en orden y no hacemos nada para ponerlo en orden, eso es pecado de omisión. Eso es maldad. Porque nuestro Padre Celestial nos está diciendo claramente, quiero ver esto en tu vida. No solamente quiero que deseches eso de tu vida, pero quiero ver esto en tu vida. Y al no poner esto en práctica en tu vida, estás pecando, estás fallándome a mí. Hay tantas cosas que podríamos meter en esta lista. Muchas veces lo que hacemos cuando venimos a la iglesia, no digo todos, pero a veces ofrecemos servicio de labios. ¿Sabes lo que es eso? Te amo, te amo, te amo, te quiero, te quiero, te quiero, tú eres lo más importante para mí, pero luego salimos, hacemos lo que nos da la gana. ¿Sabes lo que dijo el Señor al pueblo de Israel? Dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Isaías 21, 18. Y dirá, ¿pero eso es el Antiguo Testamento? No. En el Nuevo Testamento, 1 Juan 3, 18 a 20, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Me encanta, para poner una nota positiva, me encanta lo que Pablo escribe a los creyentes en Tesalónica.
Déjame que lo lea. Pablo apenas pudo estar poco más de 2 semanas. Y luego, por causa de la persecución que se levantó allí en Tesalónica, los mismos discípulos le dijeron, mira Pablo, vete, tú, como diciéndole, vales más vivo que muerto, aquí vas a morir seguro, vete. Y con un corazón roto se marchó de Tesalónica. Lo que no esperaba es que con tan poco tiempo en el Señor reaccionaran de la manera como lo hicieron. Pero la clave nos lo da en 1 Tesalonicenses 1:9, donde dice que os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a un Dios vivo y verdadero. Pues en esa nota positiva dice en el capítulo 1, 2 y 3, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, es decir, está orando, dando gracias a Dios. Y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. ¿Tienes fe? Amén. Déjame verlo con tus obras. Si no hay obras, déjame que te muestre lo que es esto. Si eres un hijo, tienes tu mamá en casa y tu madre te dice, hijo, te quiero mucho. Ay, qué bien, seguro que me ha hecho la comida. Y llegas a casa y no hay comida. Y tu mamá te sigue diciendo, hijo, te quiero tanto. Y te da un beso. Pero estás totalmente desatendido. ¿Qué pensaría de esa madre? Pero dice, la obra de vuestra fe. Hermanos, las mamás lo que hacen, aprécialo, también ser papá. Es una obra de amor. Es una obra de fe. Y él dice, me acuerdo constantemente de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. El amor obra. No solamente te dice, te quiero, te amo, sino que lo muestra. Si quieres saber más de eso, métete en 1 Corintios capítulo 13, donde ves un despliegue del amor y de vuestra constancia y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cada vez que me acuerdo de vosotros veo la obra que estáis haciendo, una obra de fe, un trabajo de amor. Una fe sin obras. ¿Ustedes saben lo que dice Santiago? Es la 1:30. Pero sigue. Habla de hipocresía, el siguiente. De engaño. Desechar todo engaño. Es más que obrar con engaños, es obrar astutamente con engaño. Esta palabra describe el cebo ficticio utilizado para engañar a los peces. ¿Dónde está Valentín? No está por ahí. Él sabe lo que es utilizar un cebo ficticio. Un trozo de plástico que parece un pez, lo lanzas al mar, tiras de él, mueves y la cola parece de verdad, y al pez le engaña creyendo que es el alimento del día. Pero es la muerte lo que le trae ese cebo. Eso es un cebo ficticio. Los cristianos no deben involucrarse en ningún tipo de engaño y falsedad. Dios quiere que seamos sinceros y honestos. Sin embargo, hay clientes que no puedes fiarte de su palabra. ¿Qué nos puede impedir crecer estas cosas? Y como tiempo nos falta, yo tengo que dejarlo para otro momento, porque ya son 1:30. Pero si has aprendido algo de esto, hermanos, es que el Señor quiere que crezcamos. Pero para poder crecer necesitamos desechar ciertas cosas. Cosas que nos gustan. ¿A quién no le gusta el pecado? Si no nos gustase, no lo haríamos. El pecado promete más de lo que puede hacer y te roba más de lo que crees poseer. El pecado es engañoso. Y muchas veces pensando de que estamos bien, porque venimos a la iglesia el domingo a las 12 y a la 1 y... ¿A qué hora nos venimos? A las 12:20. Pensando de que estamos bien, realmente estamos muertos estamos anímicos, espiritualmente anímicos. Salimos de aquí pensando, bueno, quizá el pastor me dé un chute de energía y ya con eso puedo tirar toda la semana, hasta no necesita comida mañana. Y el martes, posiblemente varias veces. Y el miércoles se puede. Por eso el miércoles hacemos un alto y decimos, hermanos, vamos a tener un tiempo juntos de estudio bíblico abierto,
un ambiente un poco distinto. Y luego oremos los unos por otros. Eso es necesario. No puedes alimentarte solo de ese mensaje del domingo. Ahora dirás, pastor, a mí me gustaría, pero no puedo, tengo que trabajar. Lo entiendo, creo que es una excusa legítima. O estoy enfermo, pues bien. Pero muchas veces estamos ahí, dando vueltecitas a los... No, ya voy el domingo. Pues si eres ese tipo de cristiano, te digo que te falta algo. Te falta algo. Quizá lo que necesitas pensar es: ¿qué está quitando mi ilusión del Señor? ¿Qué está apagando mi primer amor? Puede que sean los amigos. ¿Pueden los amigos apagar tu primer amor? Claro que sí. Las compañías pueden hacerlo. Hay conversaciones que a veces entre la familia, de personas con las que antes, que como si te absorben toda la energía espiritual que tienes. Pues sabes una cosa, si no puedes ser un testimonio ahí, salte de ahí. Amén. Amén. Fortalécete de tal manera que cuando ya tengas esa fuerza puedas meterte allí y cambiar el ambiente que hay allí. Pero si ese ambiente te está afectando a ti, sal corriendo, fortalécete en el Señor y luego quizá puedas entrar allí y afectar a esas personas, hacerles ver que necesitan gustar de la benignidad del Señor. Junto con el engaño, justo y curioso, como todo está sincronizado, viene la hipocresía, que es un engaño, que es aparenta ser algo que no lo es. Es un engaño también. Hipocresía se utilizaba en las obras de teatro. Había ciertos personajes, se ponía una máscara, ahora soy el villano, ahora soy, no sé qué, se ponían máscaras, ¿no? Está hablando de ponerse máscaras, lo auténtico está adentro, pero te pones una máscara para engañar a otras personas haciéndoles creer algo que no eres. Nos falta muchas veces autenticidad. ¿Amén? Amén. No, yo voy a la iglesia, me pongo lo mejor, amén, muy bien. Pongo la mejor sonrisa, amén, pero ¿cómo estás el martes o el lunes? ¿Y el miércoles? Nos ponemos el traje del domingo cuando venimos a la iglesia. Hermanos, el traje que tenemos que ponernos no es el del domingo, es el del Señor Jesucristo. Y ese se viste el lunes, martes, todos los días, 24/7. Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo voy a conseguir? Pues tienes que ir a la palabra. Es ahí donde vas a conseguir ver la ropa vieja, las costumbres malas que necesitas desechar para decir, necesito cambiar de compañía, necesito cambiar de hobbies. ¿Cómo se dice hobbies en español? Hobbies. ¿Hobbies y de hobbies? Vale, es hobbies. Hobbies. Si no sabes lo que significa eso, pregúntale al hermano Timoteo que te lo dirá enseguida. Quizá hobby, quizá si el teléfono te domina, escucha, ¿sabes que hay personas que están tan enfermas y dominadas por el teléfono que cuando se lo quitan se vuelven locos? Hay una droga más poderosa que otras drogas que están circulando por la calle y muchos la tenemos en la mano. Si hay algo que te domina, deséchalo. Si hay algo que te aleja del Señor, deséchalo. Dirás, ¿y qué gano con ello? Todo. La benignidad del Señor, es decir, estás cambiando comida que no te alimenta por comida que sí te alimenta y que te va a hacer gozoso, que te va a hacer eficaz. ¿Dónde? En casa, en el trabajo, en la iglesia. Cuando nos alimentamos de esa palabra, hermanos, empezamos a ser útiles al Señor. Es el medio que Dios utiliza para llevarnos, hermanos, a la madurez. Y como el tiempo ya nos falla, voy a tener que dividir este mensaje en dos. Así que dentro de 2 semanas seguiremos. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de oración. Señor Padre Celestial, te pido que obres en nuestro corazón. Meditamos, Señor, desesperadamente, más de lo que podemos siquiera comprender. Necesitamos de ti. Necesitamos del logos escrito, de la palabra viva. Necesitamos, Señor, alimentarnos todos los días
procurar tener una maestría, aunque nunca la consigamos del todo, pero tener un dominio de ella. ¿Para qué? Para que el obrero de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Señor mío, esta porción de 1 de Pedro que hemos visto hoy en el capítulo 2, creo que nos habla a todos, porque creo que en esta sala hoy hay personas que necesitan quitarse prendas viejas, malolientes, malas costumbres, malos hábitos, malas palabras, malas compañías. Danos, Señor, la capacidad para decir no a toda esa influencia. Y algunos, Señor, pues están alimentando de migajas de la palabra, un versículo aquí, otro allá. No tienen un alimento consistente. Te ruego que nos ayudes para meternos en tu palabra, de manera que cada día saquemos de ahí instrucción, enseñanza, práctica, Señor, que nos ayude a poner nuestras vidas en orden. Y si no lo hacemos, pues el mundo sacará lo mejor de nosotros para introducir lo peor. Estos versículos, Señor, son sumamente prácticos porque son la base de todo lo que nos va a pedir Pedro después, de cómo debemos comportarnos en casa, en la sociedad, ante los gobiernos, aunque sean corruptos, Señor. Nos enseñan a comportarnos en la iglesia. Si no tenemos ese alimento, Señor, no podremos ser luz. Obra, por lo tanto, y ayúdanos a poner en orden, Señor, todas estas áreas de nuestra vida. Y si hubiera aquí alguna persona que reconoce que no es salva, que todavía no ha experimentado ese nuevo nacimiento espiritual, dale tú la confianza, la decisión, la capacidad, Señor, para salir y hablar quizá con uno de los ancianos de la iglesia, con el fin de que podamos mostrarle como hoy puede ser el día de su salvación. Pero para todos, tanto unos como otros, Señor, salimos de la iglesia dentro de unos minutos, tenemos una misión que cumplir ahí fuera. Lo volveremos a ver dentro de unos días, pero Señor, mientras tanto tenemos una tarea que cumplir, y es de ser luz, de llevar el Evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esos mandamientos de forma fiel. En Cristo Jesús. Amén. Amén.